¿Cómo estamos en la mañana de hoy? A ver, ¿cuántos creen que el Señor está en este lugar? Gloria a Dios. El Señor está en este lugar, amén. Él está aquí, su presencia está aquí. Por cuanto somos su pueblo, somos la iglesia de Él, Él está en este lugar. Claro, así es. Y si Él está aquí, porque algo grande va a pasar hoy, amén. Algo maravilloso, algo poderoso va a pasar en su vida y en mi vida. Porque Él no hace excepción de personas. No importa la condición en la cual estemos, no importa por lo cual estemos atravesando, no importa cuánto seamos despreciados por el hombre, Él está aquí porque hay un propósito en tu vida y en mi vida. Amén. Él está aquí. Yo le invito a que abra su Biblia. Si no tiene Biblia, escuche. Si no, mire de al lado. Puede ser. Vamos a leer Profeta Isaías, capítulo 53. Vamos a leer todo el capítulo 53 de Isaías. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Yo voy a leer la versión nueva de la Traducción Viviente. Sería el capítulo 53. ¿Lo tienen? Amén. Dice la preciosa palabra de Dios así: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz de tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que los agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron a muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. En esta mañana ustedes son privilegiados porque van a recibir una revelación directamente del Espíritu Santo. No es el hombre quien habla,
No soy yo, olvídense de mí. Es el Espíritu Santo. Él es el que revela su palabra. Yo no soy quien, porque sin Él seríamos un montón de estiércol. Solo Él da vida. El Señor quiere que la iglesia, que todo creyente, que todo cristiano reciba la revelación de la cruz. Que todos nosotros podamos entender verdaderamente qué fue lo que sucedió allí. Nosotros como cristianos debemos tener esa revelación. Porque si yo no tengo esa revelación, si yo no tengo la revelación de la cruz, mi vida como cristiano sería confusa. Mi vida como cristiano sería confusa. Y cuando hablamos de la cruz, iglesia, cuando hablamos de la cruz no estamos hablando del madero. Cuando hablamos de la cruz no estamos hablando de la figura. Porque ciertamente muchos han sido engañados creyendo que tener una cruz colgada en el cuello es una forma de proteger su vida. O creyendo que colgando una cruz en la puerta o en la entrada de su casa, nada malo va a entrar. Pero déjame decirte que aún Satanás ha engañado a muchos a través de eso. Porque esa cruz que muchos cuelgan en su casa o que muchos llevan en su pecho, significa maldición. Significa maldición. Es más, Satanás designó un demonio de alta jerarquía llamado Crucitas. Para que engañara y desviara el mensaje de la cruz. Por esa razón, muchos, por seguir la cruz, la falsa cruz, viven en maldición. Pero cuando nosotros los cristianos hablamos de la cruz, estamos hablando de una ofrenda. Cuando nosotros los cristianos hablamos de la cruz, estamos hablando de un sacrificio que no fue hecho varias veces, sino una sola vez. Un sacrificio que fue hecho una sola vez y su efecto es eterno. Por eso la palabra aquí comienza: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Porque esa revelación debe estar en cada uno de nosotros. Debe estar en cada uno de nosotros. No podemos ser ajenos a eso. Porque si queremos entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, primero debemos tener la revelación de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Debemos entender lo que significa ser Jesucristo una ofrenda, un sacrificio vivo. Huerto de Getsemaní. El Señor estaba esperando la hora. Estaba con sus discípulos. Él sabía que en esa noche lo iban a entregar. 3 veces había orado: Padre, si es posible pasar en mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y de su boca salió el decir que su angustia era tal que era de muerte. Tres veces había orado en esa misma noche.
Pero llegó el momento y el minuto en donde un grupo de hombres guiados por Judas el Iscariote para entregarlo. Y Judas le había dicho a los hombres la clave: a quien yo digo un beso, ese es, y ese es el que tienen que atrapar. Ojo, voy a hablar cosas que el Espíritu Santo ha revelado, cosas que explícitamente no van en la palabra, pero hay cosas que yo voy a hablar que pasaron en ese momento y en ese tiempo, cosas que el Espíritu Santo ha revelado. Ojo. Cuando Judas se acerca a Jesús, encima de él estaba un demonio que guiaba sus palabras, un demonio que controlaba su mente, porque en ese mismo momento estaba a punto de comenzar la guerra más grande de todos los siglos, incluso más grande que la de Armagedón. No hay otra guerra más grande que la que acabó de empezar en ese mismo momento. Satanás tenía un plan. El plan de Satanás era destruir a Jesucristo. Pero Satanás no estaba solo. Jesucristo estaba solo, pero Satanás no estaba solo. Se amangualó con la muerte y con el infierno. Estaban los tres en contra de Jesús. El cielo estaba en expectativa. En el primer cielo habían batallones de ángeles, miles y miles de ángeles. Cuando Judas llegó delante de Jesús, su corazón y sus labios fueron movidos por el demonio que estaba encima de él, el cual era oscuro, y de su boca salía una luz pálida. Detrás de ellos venían hombres, y en cada hombre habían demonios. Y detrás de esos hombres habían multitudes de demonios. En ese momento, había dos aspectos de Jesús que se habían personificado. La justicia y la misericordia estaban allí presentes. Justicia y misericordia, verificando de que el sacrificio que allí se iba a hacer, lo que allí se iba a hacer, no fuera de ninguna manera señalado, de ninguna manera cuestionado, porque eso tenía que ser perfecto. Tenía que ser perfecto. Cuando Pedro corrió y le cortó la oreja al soldado, inmediatamente el Señor dijo: ¿acaso no crees que si yo abro mi boca, mi Padre no me mandará más de 12 batallones de ángeles? Pero era necesario de que Él estuviera solo. Por esa razón el Señor dijo: me buscan a mí, no a ellos. A ellos lo dejan en paz, porque su gloria no iba a ser compartida con nadie más. Era Él. Era Él. Cuando lo apresaron, los ángeles que estaban en el primer cielo intentaron mediar, intentaron llegar,
justicia dijo: ¡alto! Escrito está que él debe pisar el lagar solo. Isaías 63, versículo 3. ¿Acaso no quieren ver cómo él vence a la muerte? Los ángeles se detuvieron. Mientras los demonios iban detrás de él haciendo fiesta porque habían apresado a Jesús. Los ángeles en el primer cielo dijeron, uno de ellos se levantó y dijo: si en la tierra los hombres lo rechazan, nosotros lo vamos a adorar. Y comenzó una de las más hermosas adoraciones angelicales que el Señor en la tierra, cuando lo llevaban preso, estaba escuchando. Lo llevaron ante el sumo sacerdote, Caifás. Inmediatamente Satanás comenzó a mandar cualquier cantidad de falsos testigos para tratar de acusarle. Eran agentes enviados por él. Pero para que se cumpliera la palabra, el Señor quedó callado ante todas las acusaciones, porque todas eran falsas. Para que se cumpliera la palabra, que en silencio enmudeció como oveja al matadero fuera a dar. Ojo que esto es revelación del Espíritu Santo. Sé que hay personas escépticas y el Espíritu Santo me la muestra, pero los amo en el corazón en el amor de Cristo. Escuchen. El Señor estaba en medio de ellos, en medio de los sacerdotes, recibiendo toda clase de acusaciones. Lo injuriaban. El plan de Satanás, que se había planeado, era matar a Jesús. Luego decidieron aprovechar y afianzar la sentencia llevándolo de donde Pilatos. Pero mientras iban en camino a Pilatos, lo escupían, se burlaban de él, lo golpeaban. Mientras eso sucedía, demonios iban detrás de Jesús, moviendo el corazón de las personas en la mente de las personas para que hicieran eso. Hubo un momento en que los demonios salieron huyendo. Satanás se paró y le dijo a sus demonios: ¿ustedes por qué huyen? Los demonios dijeron: está moviendo los labios, está orando. Está orando. Y Satanás pronunció una de sus frases favoritas. Y una de las frases favoritas que Satanás pronuncia y pronunció ese día, dijo: bueno, si es así, yo convierto esas oraciones en blasfemias. Inmediatamente Satanás envió a uno de sus agentes para que le dieran una cachetada a Jesús. Los ángeles en el cielo han dicho: ¿cómo así? Ese demonio se atrevió a pegarle al Hijo del Hombre. En ese momento la actitud de Jesús
decir no fue de blasfemar, porque eso estaba esperando Satanás que él hiciera. Porque él sabía que él era perfecto. En el momento en que llegara una imperfección, se terminaba todo. Inmediatamente los demonios dijeron: mira, míralo. Él mira con amor a sus verdugos. Él mira con amor a sus verdugos. Los golpearon. Y está diciendo que ama al que lo golpeó. Esa misma expresión no solamente se dio en la tierra, sino en el primer cielo, cuando los ángeles vieron eso. También se maravillaron. Solamente Él lo puede hacer. ¿Cuántos de nosotros no hemos blasfemado cuando estamos por una situación difícil? ¿Cuántos no hemos respondido ofensivamente ante una ofensa? Por esa razón solamente Él lo podía hacer, porque el Señor había dicho: no encuentra a nadie, no encuentra a nadie. Solamente Él lo podía hacer. Porque si manda a otro en ese momento que recibe esa cachetada, esa persona quizás hubiese respondido con otra cachetada. Y en el momento de responder con otra cachetada, el sacrificio ya no sería perfecto. Y no era de apariencia, era de corazón que Él lo estaba haciendo. No era de hipocresía, era de corazón que no Él estaba haciendo. Lo llevaron ante Pilatos y de frente estaba la multitud. Mucha gente. Y en medio de esas personas, inmediatamente se abrió una fosa inmensa, donde desprendía fuego. Y había cientos de demonios en forma de serpiente. Y en medio de esos cientos de demonios en forma de serpiente estaba Satanás. Y en su pecho estaba escrito el nombre de Apolión. Y en su mente estaba escrita la palabra: crucifícale. Desde el mismo infierno, a través de esos demonios, la lengua de las personas fueron avivadas, diciendo la palabra que Satanás estaba escrita en su mente, que decía: crucifícale. Cuando los demonios comenzaban a agitarse, desde el mismo infierno, las lenguas de las personas comenzaron a gritar: crucifícale, crucifícale. Y en el primer cielo, los ángeles gritaban: Él es inocente, Él es inocente. Cuando Pilatos dijo: yo no veo nada en este hombre, no encuentro nada malo, el infierno se agitó más. Y con mayor alboroto comenzaron a gritar: crucifícale, crucifícale. Pero también estaba un hombre, el cual estaba acusado de homicidio, llamado Barrabás. En ese instante, Barrabás éramos tú y yo. Porque tú y yo sí merecíamos la muerte, sí merecíamos el castigo. Tú y yo sí merecíamos ser azotados y ser acabados muertos. Tú y yo sí merecíamos eso. Tú y yo éramos Barrabás al lado de Él.
ciertamente no fue voluntad de hombre, sino que está escrito. Le dieron libertad a un hombre que estaba acusado de homicidio. Le dieron libertad a ese hombre, así como le dieron libertad a mí y le dieron libertad a ti. Cuando Pilato le pregunta al Señor: ¿es cierto que tú eres el rey de los judíos? El Señor dijo: tú lo has dicho. Satanás recibió una herida. Satanás cayó. Era una guerra entre bien y mal. Era una batalla fuerte. Satanás recibió una herida y él cae. Cuando Satanás se levanta de nuevo, comienza a agitar nuevamente a los demonios y las personas comenzaron a gritar: crucifícale, crucifícale. Lo llevaron a un gran patio. Fueron designados hombres para que le dieran latigazos. Escuchen esto. En ese mismo momento, comenzaron a darle latigazos a Jesús. Pero mire lo que pasó en la parte espiritual. Jesús estaba sufriendo porque cada latigazo era una enfermedad que era clavada en él, una enfermedad del mundo. Cada latigazo eran pecados que eran clavados en él. Cada latigazo eran enfermedades que eran clavadas en él. Cada latigazo eran iniquidades que eran clavadas en él. Él estaba cargando con todo eso. Él caía al piso, no por el dolor, sino por el peso que él llevaba encima, porque eran pecados, eran enfermedades, eran iniquidades. Su sangre corría. Cuando su sangre caía, era lavando. Cuando le colocaron la corona de espinas en la cabeza, era cargando con la maldición, porque el Señor le había dicho: comerás espinos. Eran espinas que estaban clavadas en su cabeza, cargándola con la maldición que desde el principio había sido puesta por Dios al hombre. Estaba cargando con el pecado, con cada latigazo. Estaba cargando con la enfermedad, con cada latigazo. Estaba cargando con la iniquidad, con cada latigazo. Y estaba cargando la maldición sobre su cabeza, con las espinas. Una maldición que era para nosotros. Comenzó a temblar. Y en su espalda ya llevaba el SIDA, el cáncer, colesterol alto, ya llevaba gastritis. Encima de él ya llevaba homicidio, lujuria, contienda, ira. Y sabes, los amo. Los amo y los bendigo. Y mientras lo llevaban a la cruz, él iba orando para que se cumpliera la palabra, iba intercediendo por sus transgresores, para que se cumpliera la palabra, lo que acabamos de leer. Y en la medida en que iba orando, iba diciendo:
Esto lo hago por ti, Carolina. Esto lo hago por ti, Jessie. Esto lo hago por ti, Jair. Porque te amo. Porque he venido a tu rescate. Lo hago por amor a ellos. Hubo un momento en que el Señor tropezó. Los ángeles en el primer cielo intentaron mediar, pero de nuevo justicia dijo: un momento, es necesario que el sacrificio sea perfecto, es necesario que él pise solo el lagar. Los ángeles miraron a Misericordia para a ver si Misericordia decía otra cosa, y se sorprendieron cuando Misericordia dijo: así es necesario que él pise solo el lagar, es necesario que él vaya solo, para que se cumpliera la palabra, que solamente a través de Jesús había acceso al Padre. No es a través ni de San Pedro, ni de San Pablo, ni de Santa Mónica, ni de San Jair. Era solamente a través de Jesucristo, solamente a través de Él. Por eso era necesario que Él sufriera solo, fuera solo y en la cruz solo. Amén. Cuando iba de camino a la cruz, ya Satanás estaba haciendo fiesta. Los demonios ya estaban haciendo fiesta. Judas salió corriendo hacia los sacerdotes e iba gritando: he entregado sangre inocente, he entregado sangre inocente. Los sacerdotes le dicen: ¿y nosotros qué? Claro, a Judas le habían dicho de que si él hacía eso, no solamente le entregaban las 30 piezas de plata, también le iban a dar reconocimiento, también le iban a dar autoridad, le iban a dar honor, le iban a dar una posición, le habían prometido de todo eso. Cuando él llega a reclamar todo eso, los sacerdotes le dan la espalda, porque estaba escrito: hay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre, mejor que hubiese sido no nacer. Y Judas dijo estas palabras a los sacerdotes: cuando yo le besé y lo entregaba, su mirada hacia mí nunca fue de odio, sino de amor. El Señor también estaba cargando con la traición a sus espaldas. En ningún momento Jesús renegó de ello. En ningún momento. No era una apariencia, era la verdad que estaba brotando de él. Era la verdad que estaba brotando de él. Cuando lo colocan sobre la cruz y lo levantan, la muerte comenzó a dar vueltas sobre la cruz. Daba una y otra vez. La muerte comenzaba a rodar sobre él. Comenzaba a rodar sobre él. Y la muerte decía: yo me he llevado a miles me he llevado, y ahora que no te lleva a ti. Y le gritaba toda clase de improperios, la muerte. Y escuchen esto: hubo un momento de oscuridad en la tierra. Y escuchen esto: no solamente en la tierra hubo oscuridad, en el cielo también. Había luto. Se ordenó que el sol no brillara, ni la luna tampoco. Los árboles, en ese instante, bajaron todos los árboles, bajaron sus hojas. Los pájaros no cantaron.
las aguas se detuvieron. El viento se ocultó. Todo estaba oscuridad. Había luto. En la tierra y en el cielo había luto. En el cielo nadie hablaba. Nadie hablaba. Todo el mundo estaba en silencio. Y alguien dijo: Satanás venció. Justicia dijo. Quizás Satanás hizo que a él lo mataran, pero ese que está colgado en la cruz saqueará su morada. ¿Lo va a lograr? Sí, lo va a lograr, porque Él es perfecto. Y mientras la muerte rondaba y le gritaba toda clase de improperios, llegó Satanás. Y ambos, Satanás y la muerte, comenzaron a festejar. Se abrazaban. Pero inmediatamente Jesús le dijo: tu muerte, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Inmediatamente el Señor la ató con un lazo de luz y le dijo a Satanás: Satanás, no lo hago por venganza, porque en mi corazón no hay venganza, pero escrito está que tú has perdido. En ese mismo instante fue cuando el Señor dijo estas palabras: consumado es. Consumado es. El Señor descendió a los sepulcros y, como estaba escrito, saqueó la morada de Satanás. Dice la palabra que muchos resucitaron, entraron en la ciudad y muchos vieron a los que resucitaron. En la tumba, el tercer día, llegó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó a la tumba y dijo estas palabras: declaro vida y resurrección. Inmediatamente Jesús se levanta. Cuando fueron dichas esas palabras, toda la obra fue terminada. Por causa de ello, tú y yo estamos en este lugar. Jesús venció a la muerte, Jesús venció a Satanás y Jesús venció al infierno. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Dice así: Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por las debilidades humanas,
Pero después que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Él es el sumo sacerdote porque Él nunca muere. Él fue hecho para siempre, es eterno. Y lo que Él hizo en la cruz es para siempre. Por eso, iglesia, si en cada latigazo Jesús cargó con nuestras enfermedades, con nuestras iniquidades, si Él cargó con nuestros pecados, dice la palabra que se rasgó la cortina del lugar santísimo. Todos nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Cada uno de nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Él es eterno. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. María solamente fue usada como un instrumento para que Él se hiciera hombre, y se hizo hombre como uno de nosotros. Pero Él siempre fue, es y será. Y peleó tremenda batalla, cruenta batalla por ti y por mí. Por causa de ello, el Señor nos ha entregado las llaves del reino de los cielos. Tal vez en el vientre de nuestra madre fuimos concebidos en pecado e imperfectos. Pero ciertamente por cuanto Dios nos hizo, somos perfectibles a través de Cristo Jesús. Somos perfectibles. Y el Espíritu Santo me mostraba que aquí hay personas que día a día mantienen una lucha por ser agradables a Dios, pero por causa de sus fuerzas todavía no han tenido la victoria. Pero es necesario que tengamos esta revelación para poder tener la victoria. Es necesario tener la revelación para tener esa victoria. Aquí hay personas que durante mucho tiempo han querido dejar vicios, han querido dejar cosas desagradables delante de Dios, pero no han podido. Y no han podido porque están luchando contra ellos mismos, con sus propias fuerzas. Declaran que Dios es bueno, pero todavía no han creído que su imperfección y que su debilidad es fortaleza en Cristo. Pero en esta mañana el Señor va a hacer la obra. Solamente debes dejar que Él lo haga. El Señor puso su vida. Él puso su vida. Y dice la palabra en Juan 10:17, dice: el Padre me ama porque sacrificó mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. A Jesús nadie lo obligó, nadie lo va a dar sano. A Jesús nunca le pusieron una espada o una pistola en la cabeza: tú tienes que ir allá y hacer lo que vas a hacer. Nadie lo hizo. Lo hizo en la mera convicción de su corazón, en el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Cargó con todo aquello que nos ataba. Él vino, Jesús vino a rescatarnos. Eso se llama un rescate. Y vino solo.
solo, porque la justicia de Él es perfecta. La justicia de Él es perfecta. Y si todos los que estamos aquí en este lugar somos discípulos de Jesús, el Señor te dice en esta mañana: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Pocas palabras de Dios, de la gloria, de la vida. Mi Señor te está diciendo: renuncia a ti mismo, abandónate a ti mismo, así como lo hice yo, que renuncié al lugar de gloria, del trono celestial, me hice hombre por ti y por mí. Abandónate, renuncia a ti mismo y sígueme. Renuncia a ti mismo y sígueme. Renuncia al amor por el dinero. Renuncia a la lascivia, a la lujuria. Renuncia al egoísmo, a la contienda, a la ira, al hablar maldiciones, a las borracheras. Renuncia a eso y sígueme, dice el Señor. Y sígueme. Renuncia a los malos pensamientos, a las blasfemias. Renuncia a la brujería. Renuncia a la hechicería. Y sígueme. Y sígueme. Está escrito en la palabra. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y la noticia es, iglesia, que la enfermedad ha sido vencida. Ha sido declarada legal. La pobreza ha sido declarada ilegal. La iniquidad ha sido declarada ilegal. El pecado ha sido declarado ilegal. La maldición ha sido declarada ilegal. Amén. Y toda obra de maldad y de injusticia y toda obra de las tinieblas han sido declaradas ilegal. Por cuanto Jesucristo venció y cargó con todo ello y lo clavó en la cruz, venció la muerte, venció a Satanás y venció al infierno, para que Satanás, para que ni la muerte, para que ni el infierno tuviera soberanía sobre nosotros, para que solamente Él tuviera soberanía sobre nosotros. Él es quien nos manda, Él es nuestro jefe, Él es nuestro pastor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es nuestra salvación, Él es nuestro sanador, Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, Él es el cordero inmolado, Él es el invisible que nunca muere, Él es el justo, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. En el nombre poderoso de Jesús. Aquí en nuestra iglesia, Dios en su infinita misericordia y en su incontrovertible fidelidad está con esta iglesia, está con esta congregación de hijos y trae personas. Cada domingo vemos personas que nunca habíamos visto porque Dios las trae, de manera que la iglesia está creciendo por lo que el Señor hace, pero también por lo que hacen sus hijos. Y entonces hay uno nuevo en esta mañana aquí. David, hijo de Guillermo y hijo de Yerdes.
Y queremos presentar a David en esta mañana. Yo todavía no he hecho el curso de carne. Lo hice, pero se me olvidó. De manera que, Señor, en esta mañana queremos presentarte. Queremos presentarte a este niño, Señor. Qué bueno es, oh Dios. Qué bueno es que podemos hacer esto en esta mañana, Señor. Conocemos la historia de David. Conocemos sus luchas, sus batallas. Y aún, Señor, ahí antes de nacer se ganaron batallas. Y aún después de nacido, Señor, aún tuvo que establecerse la oración, la intercesión, la guerra espiritual, para que todo lo que hubo venido en contra, tú lo resolvieras y pudiésemos tener ya definitivamente a David con nosotros libre, pero guardado por ti, protegido por ti. En esta mañana, Señor, lo presentamos delante de ti y te estamos pidiendo en esta hora, Señor, que así como le formaste y le sostuviste allí en el vientre, ahora seas sosteniéndolo, guiándolo, enseñándolo, perfeccionándolo, dándole el crecimiento físico, el crecimiento espiritual y toda la fortaleza que tú le das a tus hijos. Te lo presentamos en esta mañana, Señor, para que seas tú quien lo cuide, para que seas tú quien lo guarde, para que seas tú quien lo encamine. A los padres les das una gran responsabilidad. Pido que les des a ellos sabiduría, sabiduría del cielo, sabiduría proveniente de ti, para que ellos puedan instruir a este niño en los principios de tu palabra. Lo bendecimos y te damos gracias por él. Recíbelo, Señor, desde ahora y toma su vida y encárgate de su formación, su crecimiento, su bendición. Te damos gracias, Padre, por David. Lo bendecimos, colocamos tu nombre sobre él y declaramos que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está sobre su vida desde este momento y para siempre.